Miércoles 5 de marzo, saludos señoras y señores. Bienvenidos a esta revista de prensa, un día más, el lugar que saben reservamos para comentar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC y Diario Córdoba. Temas distintos, fotos distintas, así que empezamos rápidamente con este repaso. El Diario Córdoba, el decano de la prensa cordobesa, se dedica su portada al tema de la mezquita catedral. Hoy toca el Diario Córdoba y hoy toca argumentos a favor de la plataforma de la mezquita catedral para todos. ¿Por qué digo esto? Porque según dice el Diario Córdoba, a 4 columnas, la UNESCO podrá pedir al Gobierno que se defina en el debate de la mezquita. ICOMOS, que es un instituto dentro de la UNESCO, ICOMOS espera las 150.000 firmas que solicita la titularidad pública del monumento. El organismo internacional quiere saber quiénes son los responsables del edificio. Bueno, según dice este periódico, el Diario Córdoba, el secretario del ICOMOS en España, que se llama este hombre Víctor Fernández, que es un profesor de la Universidad de Sevilla, este hombre ha sido entrevistado por el Diario Córdoba y él en principio dice que no puede posicionarse con los datos que tiene. Pero que es cierto, dice este hombre, Víctor Fernández, secretario general, repito, del Comité Español del Instituto del ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el ICOMOS, pertenece a la UNESCO. Bien, pues este hombre asegura que cuando se abrió el proceso de inmatriculación, la Iglesia optó por inmatricular, por registrar todos los edificios que tuvieran algún sentido religioso, entre ellos ermitas o capillas que no eran de su titularidad, que en ocasiones la habían hecho por la gente de los pueblos. No es el caso de la mezquita de Córdoba, evidentemente, pero que eso es un ejemplo claro de edificios que no son propiedad de los obispados y que los obispados han registrado como propios porque son edificios que se dedican al culto católico. En cuanto a las catedrales, dice este hombre, Víctor Fernández, que hay unas catedrales que pertenecen o que en su día fueron patronazgo real, eran propiedad del rey, y que por lo tanto el patronazgo real es Estado y por lo tanto el Estado es un edificio de titularidad pública. No conoce, dice él, que no sabe cómo es el caso de Córdoba, no, ni que sí ni que no, sino que no lo sabe, pero que aquellos edificios que son patronazgo real no pertenecen al obispado, sino que pertenecen al Estado, porque a partir de un momento de la historia moderna de España, el patrimonio del rey pasó a ser patrimonio del Estado. En el de Córdoba, como saben, hay una cesión de Fernando III el Santo a la catedral, al obispado de Córdoba, al cabildo, pero no se sabe si la cesión fue de la propiedad o del uso, que es un poco donde está la discusión hoy. En cualquier caso, este hombre tampoco aporta demasiado. Este señor Víctor Fernández, repito, profesor de Geografía de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, no aporta demasiado, pero sí dice que cuando hay tantas personas en el debate hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Reclamando al Gobierno que diga cómo va esta película, si la mezquita es o no propiedad del Estado, a través del patronazgo real, o si en su día se cedió al Cabildo Catedral de Córdoba. Él dice que entiende que no alteraría nada o mucho o nada en la declaración de monumento como por patrimonio de la humanidad, el tema de que fuese del Estado o que fuese de la Iglesia, pero sí que la UNESCO podrá pedir para que quede claro en su informe a quién pertenece ese edificio que, como saben, es patrimonio de la humanidad. Bueno, bien, pues esa es la portada del Diario Córdoba. La portada del Diario El Día sigue con el tema que ayer destapó este periódico sobre las cuentas del presidente de la Cámara. Bueno, lo destapó el diario El País y El Día y Cordópolis. Nosotros de esto solamente leemos El Día y por eso en nuestro caso pues es El Día quien abrió este asunto. Dice el diario El Día a 5 columnas, el presidente de la Cámara Ignacio Fernández de Mesa, cargó elevados gastos a la institución. Dice que la esposa de Fernández de Mesa acudió a varios actos a París con los gastos pagados. También dice que CECO, la patronal, defiende los trabajos realizados a la entidad y se desliga de su contabilidad. El diario Córdoba también trae el tema a su portada, y para hablar de mutismo, porque dice mutismo en la Cámara de Comercio tras la denuncia por los gastos de la presidencia. El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba y su comité ejecutivo guardan silencio, al igual que muchos de los vocales, sobre los cuantiosos gastos de representación de la presidencia. Y también destaca que CECO se limita a defender que su relación económica con la institución es legal. Pues bien, como le digo, a lo que ya conocimos ayer, que básicamente consistía, si recuerdan, en unos cursos que el hijo de Fernández de Mesa no había pagado, en alguna otra ayuda a CECO, hoy se destapan más facturas. Por ejemplo, como les digo, el diario El Día y el Córdoba también lo saca hoy en su página.
Por ejemplo, el diario Córdoba habla de 4.100 euros que se cargan en viajes en taxi a Madrid, Sevilla o Almería, habla de 38.000 euros en viajes nacionales, habla de minutas en restaurantes, por ejemplo, esos 716 euros que dice el diario El Día, de una comida en un barco a orilla del Sena, en París, en el que estaban Ignacio Fernández de Mesa y su mujer, o algunas, a la presencia en multitud de viajes que hasta ahora se pagaban con fondos, de cada cual se pagaba lo suyo, una dieta. Ahora han sido cargados todos a la Cámara. No habla nadie en la Cámara de qué ocurre aquí, sino que se siguen produciendo filtraciones. El diario Córdoba y El Día, los dos han intentado contactar con el presidente, con vocales de la Cámara de Comercio, y ninguno ha querido hablar, pero siguen filtrándose algún tipo de documentación, como vemos en el diario El Día, por ejemplo, donde hay muchos informes, documentos acerca de estos gastos que no están del todo justificados. Sobre todo no está justificado porque cuando Ignacio Fernández de Mesa llegó a la Cámara, en la Cámara había incluso un remanente importante de dinero, había 5 millones de euros en positivo que estaban reservados para irse a un nuevo edificio. Recuerden que si iban a ir, la intención era ir a un edificio en el Vial, cerca del Vial. Al final se desistió porque no se veía la operación económica como viable y se quedaron donde estaban. A pesar de que el dinero no se gastó, hoy en día hay un déficit de la Cámara que se supone, o que se supone que es en torno al 1 millón de euros, con lo cual hay, entre lo que se encontró Ignacio Fernández de Mesa en el 2010 y lo que hay hoy en el 2014, en 4 años, ha habido 6 millones de euros que no se han gestionado convenientemente. Puede ser, como dicen los periódicos, que haya coincidido que la crisis económica con menor actividad y además que en este periodo ha dejado de ser obligatorio pagar la cuota cameral, con lo cual muchas empresas no la pagan y eso ha hecho que haya muchísimo menos dinero de ingresos que había en el año 2010. Pero en cualquier caso la situación de la Cámara no es el más boyante y a esto se suma pues algún tipo o este tipo de pagos o de cobros que no está justificado. El diario El Día habla de una factura de 700 euros en móvil al mes, algunos meses, habla de la cena esta que hablamos en el Bateau Mouche, en París, una cena de gala valorada en 300 euros, en fin, una serie de desplazamientos en taxi, 1.400 euros, también en gastos que no son justificables o que al menos no han sido justificados convenientemente. Supongo yo que la Cámara hará algún tipo de declaración, algún comunicado para explicar qué ha ocurrido. CECO sí envió ayer un comunicado para explicar que lo que ayer publicaba el diario El Día, que estaban subvencionando la Cámara a CECO a través de informes y tal, dijo que no es así, que efectivamente elabora 3 informes al año, pero que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Uno de ellos se llama informe sobre la tesorería fiscal o algo parecido, y que eso se lleva haciendo mucho tiempo y que es el que se hace. Y en este caso, otros 2 más. Sí puede ser, dijeron algunos vocales de CECO, que se hayan incluido en este tipo de información ayuda directa de la Cámara a asociaciones, por ejemplo, comerciantes de la joyería, para Joyacor, por ejemplo, si fuera el caso, que no lo conozco, pero que sean ayudas puntuales para ferias puntuales, a asociaciones puntuales, pero no a CECO. CECO solamente, dice CECO, que solamente recibe 45.000 euros al año por realizar informes, que son lo que lleva haciéndose durante muchísimo tiempo y es lo que se sigue haciendo ahora, que no ha habido ni novedades, ni cambios, ni ha habido, como decía el diario El Día ayer, fragmentación con las antenas locales para que disimularlo, que eso está ahí, que no hay que disimular nada y que esa información está clara y transparente. Y dice que no conoce la contabilidad interna de la Cámara, con lo cual no sabe a qué dedica su dinero, pero no se lo dedica a ellos, a CECO. Así que este asunto sigue coleando y supongo que le quedarán algunos días todavía que seguir las portadas de los periódicos. Por último, el diario ABC, como es habitual, foto con titular, y en este caso el rey y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se llama este hombre, que estuvo ayer en la Zarzuela. Dice el diario ABC, España defiende la integridad de Ucrania. Bueno, yo creo que España, como tenemos, saben todos, un proceso de secesionismo catalán, pues hoy por hoy no quiere oír hablar de nada, de apoyar cuestiones secesionistas en ningún sitio, ni en Escocia, ni en Crimea, ni en ningún otro sitio. Con lo cual, España, la postura oficial de España es que lo importante de los países para que funcionen es estar unidos, como es el caso de España, y por lo tanto se va a oponer a cualquier proceso que sea independizar nada. En este caso toca a Crimea, igual que tocó en su día Escocia, igual que tocará a Cataluña cuando sea el caso de Cataluña se complicará un poco. Ayer visitó la Zarzuela
el ministro de Exteriores y le recibió, evidentemente, el rey, la zarzuela. La Unión Europea, dice el diario ABC, y Rusia buscan la distensión en Madrid, mientras Putin concede una tregua militar en Crimea. Bueno, más que tregua, lo que ha hecho Putin en Crimea es decir que él no tiene intención de invadir nada. El diario El Día también lo publica en su portada. Putin dice tensa más la crisis y ve legítimo enviar tropas a Ucrania, pero no para invadir Ucrania. Asegura Putin que a él tuvo una llamada del presidente legítimo de Ucrania, que había antes de la destitución, y que le ha dicho y que él le pidió ayuda para reponer un gobierno constitucional y legítimo, y que por eso está allí, pero que su intención es ni invadir Ucrania, ni hacerse con el control de Crimea, ni anexionarla a nada. Bueno, parece que se relaja algo la tensión, aunque el diario El Día entiende que la tensa. Yo creo que realmente lo que dijo ayer Putin fue tranquilizar un poco, tranquilizó un poco a la población, sobre todo ucraniana. Obama, por su parte, dice el diario El Día, responde al líder ruso que no tiene derecho a hacer uso de la fuerza en la zona. Putin insiste en que no ha hecho uso de ninguna fuerza, sino que ha respondido a una petición que le hizo el presidente Víctor Yanukovych, el que había antes de la destitución de aquella revolución que hubo en la Plaza Maiden en Ucrania. En cuanto a la foto, hemos visto la del ABC, nos quedan las dos fotos del Córdoba y del Día que coinciden, casi a la misma foto, porque el momento es muy parecido y la foto parece que fuese la misma. El diario Córdoba, por ejemplo, titula Una asociación para fomentar el turismo, una foto de Paco Sánchez Moreno. La del diario El Día, la foto es casi igual, ahora la verán, y la firma José Martínez, el turismo se mueve, dice el diario El Día, foto casi igual. Córdoba apetece, que es de lo que se trata, se plantea llenar la ciudad todo el año, y en la foto participantes de la Asamblea de Córdoba apetece, que muestran carteles publicitarios de su nueva asociación. Bueno, de su nueva asociación y de alguna otra cosa. El diario Córdoba, también hemos visto la foto, casi igual. El nuevo colectivo, llamado Córdoba Apetece, congrega en su presentación oficial a un centenar de empresarios cordobeses de distintos sectores y muestra un firme respaldo a los patios y a las cofradías de la capital. La nueva asociación no cree que su presencia y trabajo afecten a Hostecor, la patronal de la hostelería cordobesa. Bueno, yo creo que sí, ellos saben que sí que va a afectar, aunque en principio no lo dice. Vemos en el centro de la foto a Alberto Rosales, que será el coordinador de esta nueva asociación turística, que excede quizá un poco el ámbito de Hostecor. De hecho, ayer en la presentación estaban junto a los hosteleros que asistieron a esta presentación, estaban también colectivos del taxi, por ejemplo, comercio, estaba Rafael Vado, que está en la foto, hemos visto junto a Alberto Rosales, estaba también el sector de los carruajes, de caballos, de los cocheros, es decir, que había otros sectores también dedicados al turismo, pero no solamente del ámbito hotelero, hostelero, que es el habitual. En esta asociación, en la directiva de la asociación, hay personas muy conocidas, entre ellos, repito, Alberto Rosales, el gerente de Marisquería del Sur, y junto a él, Marisquerías Cordobesas, también Puerta Sevilla, y junto a él están en la foto, aquí vemos a Máximo Doval, del Mercado de Victoria, a Maike Rivera, que está junto a Alberto la foto, de La Caña de España, a Enrique Merino, de Boom Eventos, a Diego Jordano, de Coso, a Rafael Farete San Miguel, del Capricho, también está en la foto, Paco Mulero, de las Casas de la Judería, o Lizana, que en su día fue gerente de Córdoba Convention Bureau, o a Julio Montes, de Casa Matías. Todas personas muy reconocidas y que en su día fueron incluso relevantes dentro de Hostecor. De hecho, Alberto Rosales fue vicepresidente de Hostecor hasta el año pasado, cuando dimitió por una discrepancia evidente con el presidente de Hostecor, Antonio Palacio. Bueno, Alberto Rosales sigue siendo miembro de Hostecor, dice que en principio no va a abandonar esa asociación porque esto es en paralelo a, no es frente a. Yo creo que en el fondo sí que hay algo de confrontación, pero bueno, en principio ellos dicen que no plantea una confrontación y que esperan que no afecte, que pueden ir en paralelo. La otra es una asociación profesional, la de Hostecor, más patronal, y esta es más una asociación que fomente el turismo y fomente la presencia de turistas en Córdoba, en definitiva. Plantearon algunas cosas que parecen novedosas. Yo realmente no le veo mucha novedad, porque en el fondo todo el mundo persigue lo mismo, que se incremente la presencia de extranjeros, de turistas, de forasteros en Córdoba, que lo hagan durante todo el año, decía Maike Rivera, por ejemplo, de La Caña de España, que no se puede vivir de 2 meses de turistas, que hay que vivir durante los 12 meses del año y que Córdoba ha renunciado a muchos meses por promocionar solamente estos 2 meses. Y es una iniciativa que, bueno, quizás es anecdótico. Por ejemplo, proponen que haya una tapa que se dedique a los patios y a las cofradías, se dedique el dinero, quiero decir, la recaudación que vaya para los patios y para las cofradías, que entienden que son dos grandes referentes para el turismo y que no están suficientemente apoyados desde las instituciones o en concreto desde Hostecor. Yo creo que hay cierto enfrentamiento, repito, entre Hostecor y Córdoba Apetece.
Apetece, además de un verbo, son unas siglas, APTC, Asociación Profesional de Turismo de Córdoba, o sea que también ha jugado con ese juego de palabras, pero en el fondo es una asociación profesional igual que lo es Ostecor, o sea que tampoco vayamos a llamarnos engaño. Así que bueno, pues suerte a esta asociación y suerte a la otra también, a ver cómo acaba este asunto. Decía Antonio Palacio el otro día, el presidente de Ostecor, que no es bueno separar, no es bueno la división. De hecho, ellos dicen, la gente esta de Córdoba PTC, las personas de Córdoba PTC, que denuncia la falta de unidad y sin embargo luego crean una asociación, algo que no parece muy coherente. Y decía Antonio Palacio que ya ocurrió esto mismo, por ejemplo, en la joyería, donde había una asociación, se separó en dos y al final han vuelto a reunificarse porque entienden que se trabaja mejor unidos que no cada uno por un sitio. Y él augura que esto al final acabará reunificándose el sector porque no tiene sentido, dice Tony Palacio, que haya dos asociaciones iguales para este ámbito tan concreto. Bueno, yo creo que también decía Tony Palacios que en esta asociación hay personas como Rafael San Miguel, como Falete San Miguel del Capricho, que en su día optaron a presidir Ostecor, que no les salió, que perdieron y que por eso ahora presentan una alternativa. Bueno, pues iremos conociendo cómo evoluciona esta asociación y qué de verdad hay en las acusaciones que hacen unos y hacen otros. Más cosas del diario Córdoba. Dice en su portada que 1 de cada 3 europeas sufre violencia sexista y la mitad acoso. Bueno, son informaciones que saben que el día 8 se conmemora el Día de la Mujer, trabajadora, o Día de la Mujer simplemente, porque todas son trabajadoras, y al hilo de esta información, de este acontecimiento, de esta efeméride, van sucediéndose informes y noticias. En este caso es un informe que elabora la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se llama FRA, creo en inglés, y lo que ha hecho ha sido una macroencuesta a 40.000 personas, 42.000 mujeres de los 28 países miembros de la Unión Europea, con datos muy demoledores, como vemos en este titular. Dice esta información que 1 de cada 3, el 33% de las europeas que tienen más de 15 años, ha sufrido en el último año, de ahora, un año antes de la encuesta, violencia física o sexual, algo que parece una cifra, bueno, muy preocupante, el 33%. En España baja un poco la cantidad y en vez del 33% es el 30%, pero estamos en la misma cifra muy preocupante. Eso significa que afecta a 62 millones de mujeres en la Unión Europea. Muchas mujeres que en el último año, en un año, han sufrido violencia física o sexual. Además, también da otras informaciones, por ejemplo, que se denuncia muy poco. La sufren, pero no la denuncian. De hecho, el país que más violencia físico-sexual tiene en Europa es Suecia, aparentemente, porque es donde más se denuncian. Hay cifras muy elevadas, creo que el 22% de las suecas dicen que han sufrido violencia, 28%, mientras que en Hungría o en Polonia apenas es el 13%, algo que parece que no corresponde al nivel de civismo que hay en los países nórdicos. Creo que es más bien porque hay más conciencia en cuanto a la denuncia de lo que hay en otros países. Es decir, que mucha violencia física y sexual, pero muy poca denuncia con respecto a lo que hay. Luego también acusa o advierte este informe de la aparición de nuevas violencias, por ejemplo, el ciberacoso a través de la informática, o de la violencia que se produce en ámbitos cercanos, en el trabajo, por un jefe, por un colega o por un cliente incluso. Y también quiere desmontar algunos mitos, por ejemplo, que la violencia sexual se produce solo en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, y dice que no, que hay muchas veces que las mujeres sufren violencia sexual, como le digo, de un jefe, de un colega, de un cliente o de alguien que no conoce, violencia o acoso. También, bueno, quizá haya que definir qué es violencia sexual o física para este informe, porque parecen cifras muy escandalosas, repito, 1 de cada 3 mujeres, y en el caso de no solo un año, sino en general, la cifra se eleva al 55%, o sea, más de la mitad de la población ha sufrido acoso sexual, que me parecen cifras que de ser ciertas, tal y como las entendemos nosotros, son cifras que tendrían que hacer cambiar todo el esquema. De hecho, este informe lo que acaba concluyendo es que sería necesario que se cambiasen muchos paradigmas, por ejemplo, la relación con la policía, la relación con la autoridad sanitaria, porque asegura que muchas de las personas que no denuncian es porque ya en otra ocasión denunciaron y no le hicieron caso, porque decían que ese tipo de violencia no tenía acogida legal, no tenía cobertura legal, por lo tanto no le hicieron caso y eso hace que la siguiente vez pues tampoco denuncien. Claro, si no le hacen caso, ¿para qué van a denunciar nadie? Así que es un informe muy preocupante, repito, que publica hoy el diario Córdoba en su portada. Los 3 periódicos hablan de paro, porque ayer se conoció las cifras del INEM, de los registrados en el INEM, y hay cifras para todos los gustos. De hecho, los titulares pues son para todos los gustos. Dice el diario Córdoba, el paro sube en febrero, en Córdoba, pese a la reducción anual del 8%, también en Córdoba. Es decir, que el paro en Córdoba
de enero a febrero ha aumentado un 8%, pero de febrero a febrero, de año a año, de enero a febrero ha aumentado en 1.200 personas, un 1 y pico por ciento, pero de febrero a febrero ha bajado en un 8%. Así que para el diario Córdoba, un dato positivo en principio, aunque la subida sea la de febrero. El diario El Día ve la botella un poco más regular. El final de las campañas agrícolas, dice el diario El Día, lleva al paro a 1.232 cordobeses. La cifra contradice, dice el diario El Día, el descenso que ha habido en toda España. En general, el paro ha bajado en España. Y ese es el dato con el que se queda el diario ABC, que ve la botella medio llena, y titula "Ya se crea empleo". Le ha faltado decir que en Córdoba no, pero por lo menos en algunos ámbitos ya se crea empleo. El paro, dice, el paro registrado, es decir, la gente que se inscribe en el INEM, no la encuesta, sino la gente inscrita en la lista del SAE o del INEM, baja en febrero por primera vez desde el año 2007. En un año la caída es de 227.000 personas, que sí que es importante. El dato de febrero sí es muy importante, que haya habido en un año 227.000 personas menos inscritas en el paro. Y luego dice que en Córdoba se reduce un 8% la tasa interanual. Ahí no ha olvidado poner que en Córdoba se reduce el interanual, pero aumenta el paro de enero a febrero. En principio, que el paro aumente en febrero, el dato del mes que se publica en marzo, el del mes de febrero, es una cifra esperada, mala pero esperada. Es decir, en febrero acaban campañas agrícolas, básicamente acaba la aceituna, aunque en este año hay algo de aceituna todavía en el olivo porque sigue lloviendo, o ha llovido hasta la semana pasada, y también acaba la naranja, con lo cual hay muchas personas que se salieron del paro en enero y en diciembre, que ahora lamentablemente vuelven a la lista del paro, con lo cual siempre es un mes malo en febrero, y repito, es muy malo desde siempre, y especialmente en las últimas 5 o 6 temporadas, que es cuando más se ha incrementado el tema con la crisis. Así que era un dato esperado, quizás no era esperado en el resto de España, que suba, comente el trabajo o que se reduzca el desempleo, porque no siempre coincide. Hay menos gente inscrita en el paro, pero no siempre hay más gente trabajando, porque saben que hay personas que se han ido, gente que han vuelto a su país de origen o que directamente han salido de nuestro país, o gente que ya no se apunta porque se aburre, porque son personas que han mucho tiempo parados y que ya con cierta edad pues ya es que ni se apuntan al paro. En cualquier caso, hay que decir que la cifra es, por lo tanto, positiva, no para tirar cohetes, pero sí es positiva sobre todo porque podemos esperar una cifra aún peor y es positivo. Y en cuanto a la parte bonita o la parte medio llena de la botella, hay que decir que Córdoba es la segunda provincia de España, tras Jaén, que más se ha reducido el paro en este año, la tasa interanual, no en febrero, porque repito, de enero a febrero ha habido aumento de paro, pero sí de febrero a febrero. Y en ese caso, Jaén tuvo una caída del 21% y Córdoba es la segunda de España con este 8%. La dependencia tanto de Córdoba como de Jaén de la agricultura son evidentes, con lo cual habría que explicarlo por ese sentido. Hay que decir que el paro en el campo ha aumentado, evidentemente, como consecuencia de que acaban las campañas. Son 1.300 personas que se apuntan más al paro de la campaña agrícola y se ha reducido en industria con 187 personas más o menos inscritas en el paro, también en construcción, que ha habido 7, pero son 7, y en servicios 2. Y también ha habido, sube en el campo, y sube las personas sin empleo anterior. Bueno, y el resto en España, como saben, ha habido un incremento y en Andalucía ha habido un descenso, en fin, ha habido dependencia al campo, pues significa pues eso, que ha habido más parados en Andalucía y menos parados en el resto de España. El diario Córdoba termina hablando de la LONCE, que la Junta ha recurrido. La LONCE es la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Andalucía, esta ley se aprobó en diciembre y la Junta, como ya advirtió, ya anunció, pues lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad porque entiende que la ley vulnera la igualdad en cuanto a las condiciones de igualdad para el acceso a la educación y también vulnera las competencias de la comunidad autónoma a la hora de los ámbitos de la evaluación y la garantía de calidad, que es lo que la ley persigue. Así que ayer lo anunció Luciano Alonso, que es el consejero de Educación, de Cultura y Deporte también, pero sobre todo de Educación, en este caso, y dijo que era una obligación institucional y moral por parte de la Junta recurrir a esta norma si se quiere que los jóvenes afronten un futuro en valores de tolerancia y libertad. Y aparte ya ha dicho que cuando lo que haya que aplicar se va a aplicar en los mínimos que la ley permita, sobre todo en la inclusión de la religión, por ejemplo, en el currículum o en algún otro aspecto, para intentar hacer menos daño, dice el consejero, mientras que se resuelve o no el recurso de inconstitucionalidad. Repito que ya era algo esperado y creo que alguna otra comunidad autónoma también lo va a hacer. Creo que Canarias también lo anuncia que lo hace o alguna otra. Así que vendrán más recursos.
Rápidamente, que ya nos quedan muy pocos minutos, el diario ABC trae en su portada un tema más, que es el de, bueno, estamos hoy en miércoles de ceniza, creo, sí. Y ya empezamos a hablar de cofradías. Por lo tanto, dice el diario ABC, La Paz, se refiere a la Hermandad de la Paz, La Paz confía en reparar el palio nuevo para el miércoles santo. Bueno, ¿de qué se trata? Pues se trata de que la semana pasada, creo que fue, hubo un accidente en la nave donde se refugia, donde está habitualmente protegido el paso de palio de La Paz. Intentaron colocar los varales y las poleas se rompieron y se cayó. Se cayó el palio nuevo, el palio que se estrenó en el 2012, que ha salido a la calle una vez solo porque el año pasado, si recuerda, La Paz no salió porque llovió. Así que ese palio, el palio nuevo de la Hermandad de La Paz, tiene una sola estación de penitencia y lamentablemente pues se rompieron 2 poleas, se cayó el suelo y se destrozó. De los 14 varales hay 10 que están prácticamente inservibles. También ha habido desperfectos en el techo, etcétera, etcétera. En principio, bueno, pues imagina la consternación de los hermanos de La Paz y lo que han hecho ha sido recuperar el palio anterior, el palio de las Palomas, creo que le llaman, el que había antes del 2012, el que salió en el 2011. Pero todavía hay una posibilidad de que se repare y esté a disposición para que el miércoles santo, pues La Paz reestrene el palio con el palio que se estrenó en el año 2011, como les digo. Bueno, pues en el diario ABC hace una información exhaustiva de todo este asunto. La parte superior, muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, Antigua Escuela de Agrónomos titula, Prasa negociará con Cultura la definición de su hospital. Saben que también Prasa planea construir un hospital en la antigua parcela de agrónomos. En principio, como aquel edificio, ese redondo que hay en agrónomos, está protegido, está escrito en el catálogo de edificios protegidos, no se puede echar abajo. También parecía que no era necesario. Entonces, Prasa planteó utilizar ese edificio, el de agrónomos, para construir ahí su hospital. Ahora parece que las personas este edificio redondo que todo el mundo ha visto, parece que los ingenieros y los arquitectos han visto que este edificio va a costar más recuperarlo que hacer uno nuevo. Entonces, piensan destinar este edificio a oficinas, este redondo el que digo, oficinas, cafetería y tal, y hacer un nuevo edificio para albergar el hospital, que tendrá unas 160 camas, o sea, habitaciones, no, camas, y una unidad de cuidado intensivo, etcétera, lo que es un hospital muy cerca, lógicamente, de Reina Sofía, con lo cual, si este hospital se consigue al final llevar a buen puerto, y también el de la Clínica Quirón, que como saben va enfrente del aeropuerto, enfrente de la carretera del aeropuerto, la zona de Urende por ahí, pues habría un complejo importante que uniría lo público o lo privado en el entorno del Hospital Reina Sofía. Quizá el escollo mayor que hay ahora es la compra. Se planteó en su día que costaría en torno a 7 millones de euros, ahora no hay quien pague eso, evidentemente, por esta parcela, y está viendo a ver cómo se puede resolver. Si habría un alquiler o si habría una cesión, que es lo que habría para que Prasa pudiese hacerse con esta parcela y construir ahí su hospital privado. Bueno, pues eso es lo que trae hoy el diario ABC en su portada. Y también habla de Miguel Cardenal, que es este señor de la fotito pequeñita, porque este hombre publicó en El País el otro día una carta a la que defendía al Barcelona, al Fútbol Club Barcelona, frente al juez Ruz, y eso le ha caído, y eso le ha conllevado, como dice el DRBC, un aluvión de críticas. Esto es secretario de Estado para el Deporte. Este es hijo de Jesús Cardenal, que fue en su día fiscal general con Aznar, es bilbaíno, no hay que pensar que sea nombre catalán, pero aún así él defendió al Barcelona y dijo que estaba siendo acosado y que no entendía tanta crítica, tanto acoso. Bueno, pues ahora la Fiscalía critica a este hombre, secretario de Estado para el Deporte, que es una especie de ministro, siempre se ha considerado como un ministro sin cartera, pero no con esa categoría, lógicamente, pero sí que ha conllevado bastantes críticas, como recoge el diario ABC. Terminamos, ya casi fuera de hora, con el diario El Día. Quedan pocas cosas. Por ejemplo, dice en su portada que agreden a un celador de urgencias en el Reina Sofía. No ha sido hoy ni ayer, fue hace tiempo. Lo que ocurre es que nos hemos enterado ahora porque ayer envió el SAS, envió la nota de prensa explicándolo y condenando la agresión. Ocurrió el 23 de febrero. Fue una señora que acompañaba a otra señora la que agredió a un celador en el servicio de urgencias. Saben que es bastante frecuente, habitual, que haya tensión en ese lugar porque las esperas son largas, porque hay personas que llegan realmente necesitada de atención y suelen provocarse algunos altercados. Y en este, pues parece que la acompañante reaccionó violentamente ante la petición del celador de que respetara 2 turnos y la agredió físicamente al celador. No ha presentado heridas graves, fue atendido allí, el hombre no ha presentado denuncia tampoco, pero sí que el SAS condenó la violencia y volvió a reclamar, como siempre, pues la tranquilidad de las personas que acuden a un centro de salud, que muchas veces no entienden la espera a la que le obliga, quizás sea la falta de personal o quizás sea la saturación por las medidas que sean, pero no siempre son comprensibles. Terminamos con la parte superior, foto para Pujol. Me he saltado la foto de Pujol, que viene en el Córdoba.
El Córdoba dice: Puyol dice adiós, castigado por las lesiones, dejará el Barcelona en junio y renuncia a 2 años de su contrato. Y el diario El Día también trae a Puyol en su foto, en su periódico, en su portada, y lo tienen. Puyol anuncia su marcha del Barcelona el 30 de junio con el beneplácito del club. Bueno, pues lo dice dentro, muchas lesiones en la rodilla, no acaba de recuperarlo, no se ve a él como para jugar en un equipo de primerísimo nivel y anuncia que se marcha. ¿A dónde? Pues no lo dijo. Supongo que estará esperando ofertas de aquí a junio y si algo le llega que sea interesante y que no le requiera ese nivel de exigencia que requiere el Barça, se irá, y si no, pues igual se queda, no sé cómo lo hará. Él lo explicará en junio a él, que sabrá qué es lo que quiere hacer con su vida. Y termina el diario El Día hablando de música o de cultura porque dice que la orquesta ofrecerá el viernes un concierto especial en el Círculo de la Amistad. Es un concierto benéfico, reivindicativo, un poquito de cada, ¿no? La orquesta ofrece un concierto preprimaveral y lo va a hacer, pues el Círculo apoya a la orquesta porque entiende que está pasando dificultades, cede su salón, se va con una entrada simbólica, creo que son 6 euros, 5 euros si son socios del Círculo, y lo que se pretende es recaudar algo de fondos para la orquesta y en general apoyar la orquesta. En el acto de presentación estuvo también el teniente alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, de manera que no parece que haya molestado ni mucho menos al ayuntamiento este apoyo externo a la orquesta que en parte pertenece, entre comillas, al ayuntamiento. Se ve que hay un consorcio entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía y el ayuntamiento siempre culpa a la Junta, habitualmente, de la falta de recursos de la orquesta porque dice que no cumple con su parte, sus 50% de los compromisos. En cualquier caso, el Círculo que ha ofrecido este concierto es su salón liceo para que la orquesta dé allí un concierto y será este viernes con este programa preprimaveral en el Círculo. Así que una buena ocasión para acudir a oír música de calidad al Círculo este fin de semana. Lo dejamos aquí, les invito como cada día a que permanezcan atentos a sus televisores con la promoción de PTV y que mañana, que será jueves, vuelvan a este punto a leer la prensa con nosotros. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.